Página 65. El conocimiento inútil, por Jim François Rebel, 1988. 7.4. El apoyo al tirano infame. No obstante, la causa particular y coyuntural que constituye el interés soviético en el estrellate del apartheid no sería tan poderosa si no se sirviera de una fuerza suplementaria de otra causa más vasta y general, en la que se enraiza y que le comunica un prodigioso impulso. Esta causa general consiste en que no solo reducimos casi todas las violaciones de los derechos del hombre al racismo, sino que reducimos todo el racismo al de los blancos contra las otras razas o etnias. Para permanecer en el marco de África, las violaciones de los derechos del hombre, las persecuciones, incluso los exterminios perpetrados por negros contra otros negros, desde, aproximadamente, 1960, al principio del acceso a la independencia, han causado un número de muertos e infligido una cantidad de sufrimientos que sobrepasan en mucho las maldades y los crímenes de la opresión blanca en Sudáfrica. El negro contra el negro, es muy violento. Además, esos crímenes negros son muestra, casi todos, de lo que llamaríamos sin dudarlo racismo en Europa y en los Estados Unidos, puesto que son cometidos muy a menudo contra una etnia dominada por una etnia dominante. Las explicaciones políticas e ideológicas, sacadas de la retórica occidental, recubren y disfrazan superficialmente conflictos que, en profundidad, oponen a tribus entre sí. Las realidades tribales constituyen un factor de la historia del que la izquierda bien pensante, quiero decir inclinada a idealizar el tercer mundo, no gusta que le recuerden su existencia. Por haberlo, no obstante, recordado, con todas las precauciones oratorias posibles, me hice abroncar un día por un auditorio muy tercermundista, en París, en 1985. En ocasión de un debate público sobre democracia y desarrollo, en el que participaban también Jean-Pierre Cot, antiguo ministro socialista de la cooperación, Bernard Kouchner, fundador de Médicos Sin Fronteras y presidente de Médicos del Mundo, así como especialistas de los problemas africanos. Habiendo tenido la curiosidad de consultar diversos tratados de sociología recientes, en inglés o en francés, me di cuenta de que no había ni un solo capítulo consagrado a la noción de tribu como tal. Igualmente, los diccionarios enciclopédicos se limitan a una vaga definición, se encasillan en generalidades, sin citar los muy numerosos ejemplos históricos y contemporáneos que permitirían una comprensión concreta del fenómeno. La guerra de Biafra que, a finales de los años 60, causó 1 millón de muertos en Nigeria, tenía por finalidad destruir a los ibos. Ese pueblo deseaba separarse del poder central. En efecto, la partición de los estados por las tribus dominantes, en la Nigeria recientemente independiente, había sido hecha de manera que impidiera a los ibos aprovecharse de las ganancias del petróleo. Además, Nigeria, el más vasto y más rico de los países del África Negra, como es sabido, brilla por sus actos en el primer rango del racismo. TV escribe. Pero ese racismo no se publica, porque hablaremos de racismo cuando un blanco hace menos a un negro. Pero si una tribu de negros masacra a otra, por ideales de raza o grupo, eso no es racismo, es un conflicto local y ya. Así es como lo manejan los medios de información. Rebel escribe. Lo atestiguó, en 1983, la brutalidad con la que su gobierno expulsó, de un golpe, unos 2 millones de trabajadores inmigrados en situación irregular, obligados a partir a pie hacia Ghana, Benín, Chad, Níger o Camerún. Varios millares de esos desgraciados perecieron en la ruta por agotamiento. Cuando se sabe las protestas que suscita en cualquier país europeo la expulsión intermitente de unas cuantas decenas de inmigrados desprovistos de autorización de residencia, o la simple comprobación de sus papeles, hay para preguntarse si el amor a los derechos del hombre es realmente su principal instigador.
¿Cómo creerlo cuando se ve a los autores de tales protestas quedarse súbitamente mudos ante unos malos tratos de muy diferente amplitud y de una barbarie mucho peor, si son los negros quienes los infligen a otros negros? La misma pregunta se plantea cuando se observa Burundi, país de 5 millones de habitantes, regido por un sistema de relaciones intertribales que no se puede definir de otro modo que como un apartheid negro. En efecto, la tribu de los Tutsis, que representa entre el 10% y el 15% de la población, domina y despoja de sus derechos a la de los Hutus, los cuales son 5 o 6 veces más numerosos. El poder político central es un monopolio Tutsi. Es una dictadura y además no podría ser otra cosa. 13/15, en 1987. De los gobernadores de provincia son tutsis, y la totalidad del ejército, 96% exactamente. En todas las vías de comunicación soldados, naturalmente tutsis, controlan los papeles de todo campesino, naturalmente hutu, que circula, aunque sin derecho a salir de su zona de residencia. Burundi actúa, pues, aún peor que la República Sudafricana, en la que el famoso PAS, o permiso de circulación, fue suprimido en 1985. En 1972, los Hutus intentaron sublevarse. Su revuelta fue aplastada por los Tutsis. La represión causó 100.000 muertos. Como hay aproximadamente 5 veces más negros en Sudáfrica que Hutus en Burundi, imaginemos, para poner las cifras en proporción, cuáles habrían sido las reacciones de la opinión internacional si los blancos sudafricanos hubieran matado a 500.000 negros en menos de un año. En el caso de Burundi, no solo el silencio, o, a lo más, una simple mención seca y sin comentarios, sino las grandes conciencias occidentales multiplicaron luego sus testimonios de amabilidad y las ayudas económicas en favor de los tutsis. El presidente François Mitterrand dispensó 2 veces la garantía de su presencia y el honor de su visita a esos mayoristas del genocidio, la primera en 1982, la segunda en 1984, con ocasión de la cumbre africana de Bujumbura, de la que hubo motivos para preguntarse más tarde, cuando estalló, en 1986, en París el escándalo llamado de la encrucijada del desarrollo, si no había servido para vastas malversaciones de fondos públicos en provecho no de los campesinos hutus, sino de los funcionarios franceses del Ministerio de la Cooperación y de la caja electoral de ciertos socialistas. El tercermundismo bien entendido empieza por uno mismo. Los tutsis reciben de los países occidentales más de 150 millones de dólares de ayuda económica por año, valor del dólar de 1986. Burundi figura incluso entre los favoritos del Banco Mundial y de varios países industriales, a pesar de su pasado algo turbio y de su presente más que curioso, del que los donantes o los funcionarios internacionales que lo representan no hablan nunca. Sería desagradable. Prefieren insistir sobre la eficacia económica de los tutsis que son, según parece, buenos gestores, cualidad que observémoslo de paso se puede discutir todavía menos a los blancos sudafricanos, aunque no les sirva de absolución. La Iglesia que, en Burundi, se ha puesto del lado de los desgraciados hutus, como se lo ordenaba el respeto de la caridad cristiana, se ha visto a consecuencia de ello expulsada por el poder tutsi. El gobierno condena al clero como agente del imperialismo belga. En efecto, en la época de la colonización fue la Iglesia belga quien envió allí más misioneros. Hoy, la radio oficial profiere diatribas cotidianas contra la Iglesia católica. La acusa de haber, con su Dios blanco racista, destruido la cultura burundiana. Volvemos a encontrarnos aquí con las ventajas de la identidad cultural. Los curas van regularmente a la cárcel, sin que yo haya visto distribuir muchas peticiones en su favor en los medios teológicos occidentales. Las autoridades han confiscado y estatalizado las escuelas cristianas. Han prohibido la misa en los días laborables,
porque los hutus carecen del derecho de reunión. Las misas del domingo, únicas autorizadas, se celebran bajo vigilancia militar. No he oído nunca a ninguno de nuestros obispos tercermundistas, europeos o americanos, protestar contra esta persecución, que castiga a un clero católico a causa de sus posiciones valientes en favor de las víctimas de una opresión sanguinaria y reglamentada según criterios netamente raciales. Porque la noble lucha de Monseñor Desmond Tutu contra el apartheid sudafricano es, con razón, considerada eminentemente cristiana, y le vale en el mundo entero su gloria de campeón de los derechos del hombre, consagrada por un merecido Premio Nobel de la Paz, y porque, en cambio, un velo de silencio cubre al clero burundiano, que se levanta, también, contra su apartheid local y además trata de prevenir el capricho, siempre presto a resurgir en los Tutsis, de un segundo genocidio. A principios de septiembre de 1987, el dictador en ejercicio de Burundi fue derribado por un golpe de Estado cuando realzaba con su presencia la cima de la francofonía en Montreal. Fue inmediatamente reemplazado por otro dictador, igualmente tutsi, naturalmente, pero, según parece, menos anticlerical. Nuestros cruzados del antirracismo digerirían muy bien este nuevo genocidio, tan eufóricamente como el de 1972 y como toda la discriminación burundiana. En cambio, sus delicados estómagos no pueden en absoluto tolerar ni siquiera el pescado importado de Sudáfrica. Me enteré de ello con emoción, leyendo un titular de Ouest France, 4 de agosto de 1987, en forma de anatema fulminado contra el atún del apartheid. Se dice que Buda era a tal punto sensible a las propiedades morales de los alimentos, que su tubo digestivo fue un día agitado por las náuseas tras la ingestión de frutos que, sin él saberlo, procedían de un robo. Igualmente, nos informa Ouest France, que un cierto Yves Lelgoualc, émulo del santo asceta y presidente del Comité del Atún Blanco de Concarneau, pedía en agosto de 1987 al Secretariado de Estado de la Marina decretar el embargo sobre las importaciones procedentes de Sudáfrica. Esa medida, argumentaba el virtuoso marino pescador, se ajustaría, sí, a las declaraciones francesas hostiles al apartheid. Accesoriamente, se ajusta igualmente, y muy bien, al inconveniente de que el atún sudafricano es más barato que el atún francés, lo que lo hace comprar, con preferencia a este último, por las empresas conserveras. En Concarneau, como en la encrucijada del desarrollo, la cartera y la fraternidad se llevan bien. La indiferencia de la opinión internacional ante los crímenes contra la humanidad, cuando son cometidos por africanos en detrimento de otros africanos, explica la sorprendente consideración de que ha gozado durante mucho tiempo en Europa uno de los más siniestros tiranos del siglo XX, Sékou Touré, dictador de Guinea, país al que redujo al hambre y al terror, desde 1959 hasta su muerte, en 1984. Se cuentan por millares las personas torturadas y ejecutadas o condenadas a cadena perpetua por orden de Sékou Touré, incluido, en 1970, el arzobispo de Conakry, un gabonés de nacionalidad francesa. Las purgas del dictador guineano resisten halagadoramente la comparación, si se tiene en cuenta la proporción de la población, con las de Stalin. No era bueno ser ministro de Sékou Touré. La mayoría de individuos a los que se ofrecía este honor escogían prudentemente el exilio preventivo, cuando todavía les era posible, con preferencia a la aceptación, en general propicia a un porvenir macabro. Pues era a hornadas que los colaboradores del jefe guineano eran detenidos, torturados, colgados, fusilados o encarcelados en presidios hasta que les llegaba la muerte. Las cárceles y los campos de concentración guineanos de los que la prensa y las televisiones describieron tardíamente la amplitud y la atrocidad después de la muerte del presidente, no tenían nada que envidiar a las más seductoras realizaciones de Henry Schindler. Sékou Touré, que pertenecía a la tribu de los malinqués, así como, lógicamente,
la mayoría de los miembros de sus gobiernos, sentía, por otra parte, una animosidad muy especial contra los Peuls, una etnia del desierto. Hizo torturar y asesinar a varios millares infligiéndoles pogroms periódicos. Si no me equivoco, se trata de algo que se parece un poco al racismo. No obstante, Sékou Touré recibió la visita de François Mitterrand en la época en que el líder de la izquierda francesa estaba aún en la oposición. Convertido en presidente de la República, François Mitterrand recibiría, a su vez, en Francia, en 1982 con todos los honores debidos a sus hazañas, al asesino jefe de Estado socialista guineano, en ocasión de una cumbre africana, que fue una cumbre, en efecto, de hipocresía. Como esta virtud no es a fin de cuentas privativa de la izquierda, el presidente Valéry Giscard d'Estaing decidió, por su parte, en 1978, ir en visita oficial a Conakry. Raymond Aron publicó entonces en l'Express un editorial de una vivacidad de tono excepcional en él, para subrayar hasta qué extremo esa visita, consternante desde el punto de vista moral, no se justificaba ni siquiera en nombre de la Realpolitik. Sabiendo que la economía de Guinea estaba en completa catalepsia, Giscard se decía sin duda que había llegado la hora de arrancar a ese país de la influencia soviética y llevarlo otra vez al regazo de la sacrosanta política africana de Francia. Ese es un ejemplo de los habituales errores de ciertos liberales, que no comprenden nada del funcionamiento del comunismo internacional. Porque cuando un país comunista está arruinado, los soviéticos se apresuran a aconsejarle arrancar a los capitalistas todo el dinero posible. Especulan con la ingenuidad de inocentes palurdos que creen obtener una victoria de seductores, cuando lo único que se les pide es que paguen. Sin embargo, la Unión Soviética conserva en el país sus posiciones políticas y estratégicas. Lenin explicó y aplicó antes que nadie, y muy bien, este método. No solo los soviéticos no se fueron de Guinea en 1978, sino que todavía están allí en 1988. Explotan en su provecho las minas de bauxita guineanas, que están entre las más ricas del mundo y son el principal recurso exportable del país. Sobre el mineral ejercen un derecho indefinido, a título de reembolso de la ayuda económica pasada. Esta ayuda económica costosa y penosa consistió en la entrega de miles de toneladas de chatarra inutilizable, bautizada como máquinas agrícolas entre las que figuraron los célebres quitanieves, cuyas cualidades ecuatoriales notorias divirtieron al mundo entero. Seguramente en Guinea, la nieve atasca a los terrenos congelados. Las complacencias de los dos jefes de Estado franceses tuvieron por único resultado que Sékou Touré, cortejado a la vez por los dirigentes comunistas y por los dirigentes democráticos, dispuso, para continuar martirizando a su pueblo, de un poder reforzado por esos apoyos ecuménicos. No solo los dos presidentes franceses no temieron dar, uno tras otro, la mano a ese repugnante y asesino personaje, cuando no habrían recibido ni a un subsecretario de Estado sudafricano, sino que lo hicieron sin provecho alguno, incluso desde el punto de vista de un vulgar maquiavelismo. Por otra parte, el asesino guineano tuvo derecho a escuchar los elogios del director general de la UNESCO, Amadou Matarbou, que alabó en él al gran demócrata humanitario y al gran tercermundista progresista. Esta servil y deshonrosa adulación no puede sorprender a nadie, cuando se sabe en qué clase de oficina prosoviética se ha convertido la UNESCO, bajo la dirección del señor Bou, durante los años 70 y 80. No obstante, aquello fue una traición a la misión de la UNESCO, y de la ONU en general, que no se hubiera debido consentir. Se atribuye a Florence Nightingale la reflexión, llena de buen sentido, de que hagan lo que hagan por otra parte, lo menos que se puede pedir a los hospitales es que no propaguen enfermedades, whatever else they do, hospitals must not spread diseases. Pero,
justamente, las organizaciones internacionales, cuya misión es eliminar la miseria y la barbarie, terminan por propagar los males que se supone ellas deben curar. Las ayudas que distribuyen sirven para socorrer menos a las poblaciones pobres que al poder de los dictadores que las reducen al hambre y al vasallaje. Sea por pasión política, sea por miedo a hacerse tratar de racistas, los funcionarios internacionales se convierten en cómplices de la conspiración de los tiranos de los pueblos. ¿De qué sirve indignarse contra los historiadores llamados revisionistas, que osan afirmar que, según ellos, el genocidio hitleriano nunca tuvo lugar, si luego se considera normal que el director general de la UNESCO sahume oficialmente con incienso a un practicante contemporáneo del genocidio, como Sékou Touré, o el dictador etíope Mengistu, del que el señor Bow alabó igualmente, un día, en el marco de sus funciones, las virtudes de hombre de Estado? Página 69.